Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Vamos a iniciar la semana número 6. En esta semana vamos a ver la lección número 15, 16 y 17. Entonces vamos avanzando y creemos que este va a ser buen tiempo. Entonces, vamos a ver la lección número 15, la cual lleva por título El retiro. En esta lección vamos a ver la importancia que Jesucristo le daba a la oración. No obstante, también la Biblia nos habla de la importancia, nos dice, orad sin cesar. La Biblia nos dice que debemos velar y orar. Y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. También nos habla de perseverar en ella, dice, perseverar en la oración, velando con ella, con acción de gracias. Entonces la Biblia nos habla de una perseverancia, nos habla de una importancia de hacerlo constantemente, nos habla también de perseverar en ella, con una buena actitud, con acción de gracias. Y vamos a ver que la vida de Jesús, Él le da bastante importancia a esto. Nosotros conocemos de los registros o vemos algunas de las cosas y hemos visto cómo mucha gente seguía a Jesús. Siempre estaba rodeado de personas, hacía milagros, sanidades, liberaba personas, incluso personas volvían a la vida por el ministerio de Jesús o la obra que él hacía en sus vidas. Muchos vieron cómo Jesús multiplicó los panes, los peces, dio de comer a multitudes, con poco, cómo cambió el agua en vino en una boda, cómo calmaba tempestades o cómo incluso caminó sobre el agua. Las personas veían eso porque estaban alrededor de él y caminaban y fueron testigos, pero pocos fueron testigos de lo que él hacía después, cuando él estaba ministrando o cuando él estaba con las personas, enseñaba, él les explicaba, vimos que enseñaba por parábolas, hacía milagros, hacía la obra que él venía a hacer, extendía el reino, el evangelio, pero después de eso Jesús se separaba a orar y no solo lo hacía un momento, lo hacía por mucho tiempo y siempre las personas estaban con él, incluso sus discípulos, pero cuando él se retiraba, se iba a orar y estaba orando y lo hacía constantemente. Y esto nos deja ver lo importante que es la oración para el respaldo de un ministerio, para el respaldo del trabajo que nosotros hacemos, que es el extender el Evangelio. Entonces, habíamos hablado y hemos estado repitiendo constantemente que todas las cosas que Jesús hacía, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se comportaba, qué era lo que pensaba, cómo reaccionaba, son cosas que nosotros podemos ir aprendiendo a través de los evangelios. Lo vuelvo a repetir porque es importante y porque es vital para nosotros que busquemos, que leamos, porque ahí vamos a encontrar el ejemplo. Y lo que vemos de Jesús es esto, que él obraba en poder, que él hablaba las palabras de Dios, él decía las cosas que su padre le decía, y él vino, hizo toda la obra, pero todo eso lo hacía respaldado porque siempre buscaba tiempos para orar. Y esto nos deja entrever que no es menos importante para nosotros la importancia de nuestros ministerios o del trabajo que nosotros estamos haciendo, incluso de nuestra vida cristiana. eh, Tiene que ver mucho con el tiempo que nosotros pasamos en oración. Es tan importante. Ahí es donde nos fortalecemos como Jesús lo hacía. Ahí es donde nosotros recibimos la dirección y la guianza para saber el siguiente paso a dar o lo que necesitamos hacer. Entonces es importante que nosotros tomemos tiempo en la oración. Jesús lo hacía, Jesús lo deja ver, hacía milagros, andaba haciendo la obra que él vino a hacer, pero después de eso él se separaba y tomaba tiempo en oración. Es bastante importante y debemos tomarlo en cuenta. Debemos tomar en cuenta lo importante que es para nosotros la oración en la vida del cristiano. En esta lección 15 pues estamos viendo eso, tiene por título el retiro y entonces vemos lo que Jesús hacía.
Jesús iba, ministraba, estuvo ministrando a las personas. Después de esto vamos a ver que él tuvo en esta lección, vamos a ver cómo vamos a ver el sermón de Jesús y el pan de vida, cómo la obra de Jesús, como la respuesta a Pedro cuando le dice, ¿a quién iremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a buscar? Dice, si solo tú tienes palabras de vida, el Hijo del Dios viviente. Y en esto vamos a ver cómo Jesús empieza a hablar de las cosas que van a venir, incluso la traición de Judas. Él sabía. En otro sermón vamos a ver que es un sermón importante que quiero recalcar. Él habla de los fariseos. Los fariseos eran muy dados a acusar a Jesús por quebrantar la ley. Siempre estaban juzgando y recordemos que lo que ellos buscaban era siempre buscarle un error a Jesús. ¿Dónde se equivocaba? ¿Dónde estaba cometiendo alguna falta para poder refutar y para poder acusarle? Y le decían, bueno, ¿por qué tus discípulos? Uno de los ejemplos dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les empieza a responder y dice, ignoran los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque guardan las tradiciones. Ustedes no honran a sus padres como deben honrar a Dios, o para honrar a Dios, honran a Dios de labios, pero de corazón no. Y él empieza a hablar de esto y dice, la verdadera contaminación procede del corazón y sale de la boca, no lo que entra de la boca del hombre. Y lo que quiero recalcar en este punto es que es tan importante lo que sale del corazón. Eso no quiere decir que tenemos licencia o libertad para hacer lo que queramos fuera del corazón, fuera de lo interno. Pero lo que sí es cierto es que lo que hay en el interior va a reflejarse en nuestra vida, en todas las áreas, en todos los ámbitos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos va a revelar lo que hay en el corazón. Y Jesús les dice, ustedes nada más se preocupan porque se cumpla, porque los mandamientos, porque todo esté en la ley, pero no se dan cuenta que también en el corazón hay cosas que tienen que sacar y que son cosas que contaminan al hombre porque no solo entran, sino salen. Es lo que hay dentro. Entonces debemos poner un énfasis y una importancia en eso. Él les dice que eran hipócritas, ciegas de ciegos. Esconde los verdaderos motivos debajo del disfraz, esconden sus verdaderas intenciones. Jesús siempre lo supo y siempre refutó ese punto respecto a lo que ellos hacían, refutando a Jesús, acusándole, buscando donde había un error. Después de esto vamos a ver ahí en nuestras lecciones un recorrido que hizo él en la historia de los fenicios y vamos a ver cómo empieza desde el diluvio. Hay un personaje ahí muy sobresaliente que es Canaán, hijo de Can, nieto de Noé. Ustedes conocen de él, hemos leído. Entonces vamos a ver algunas historias, algunos recorridos. La mujer cananea y su hijo endemoniado. Vamos a ver cómo hay en esta lección algunos detalles y algunos recorridos que Jesús hace. Pongamos atención a cada uno de ellos y vayamos leyendo a la par cada una de las citas bíblicas que encontramos. Vamos a notar que Jesús en todas las formas que él estuvo obrando siempre lo hacía de la misma forma y siempre al respecto de esto quiero decir que el método que usaba para sanar a las personas a veces era diferente, a veces en uno no era igual lo que hacía del otro y les decía, bueno, vayan y no digan a nadie, pero muchos no le hicieron caso. Vamos a ver que muchos iban y lo declaraban, era imposible quedar callado, ¿no? Entonces vamos a ver la alimentación de los 4,000 también. Esto es impresionante cómo con una pequeña cantidad de comida Jesús pudo alimentar a tantas personas y aún sobrar. Entonces vamos a ver cómo en estas lecciones cómo Jesús muestra una compasión por las personas.
por las personas, por los cristianos, nosotros no debemos sentir lástima, lo que debemos sentir es compasión. Era lo que Jesús mostraba, Él tenía compasión, veía a las personas necesitadas y Él obraba a favor de ellos. En este ejemplo que acabo de mencionar de la alimentación de los 4,000, los discípulos decían, bueno, no tenemos de comer. Las multitudes lo seguían porque Él enseñaba y tenían hambre y tenían deseo de aprender. Y por eso siempre le seguían y estaba rodeado de personas. Pero es obvio que también hay en nosotros necesidades físicas, fisiológicas, hay necesidades de alimentación y pues no sabemos en ese tiempo cómo eran las distancias, qué tan fácil era el accesible para poder tener alimento en otro lugar. Y los discípulos dicen, pues que se vayan y lo busquen. No estaban mostrando esa parte que Jesús tenía y era la compasión. Dice, se preocupaban, ¿cómo les vamos a alimentar? ¿Cómo le vamos a dar? Y Jesús en medio de esto siempre mostró eso hacia las personas. Y dice que fueron y encontraron ahí a alguien que tenía un poco de alimento. Jesús dijo, bueno, recuéstenos, denles de comer, vamos a darles de comer. Y él oró por eso que le llevaron esos peces, esos panes, y se multiplicaron, ¿sí? Mostrando compasión. Nunca, nunca, nunca se negó a las personas que querían. Él decía, ¿quieres ser sano? Y decía, pues si tú quieres. Y creo que es lo mismo que Jesús hace ahora. Sigue obrando a favor de su pueblo, siempre alimentando, siempre ayudando. Y dice que hasta sobró. En esta ocasión hasta sobró. Entonces vemos que no es entonces difícil entender por qué la multitud siempre se agolpaba y siempre quería estar cerca de él. Vamos a ver que en Mateo Jesús menciona la señal de Jonás, hablando de la resurrección, que de esa experiencia que Jonás vivió constituía una evidencia o algo de lo que Jesús también iba a pasar. Vamos a ver que habla de la levadura, y la levadura nosotros sabemos que representa la maldad, la corrupción. Vamos a ver algunos otros milagros efectuados en Jesús cuando Él estaba, cómo hacía. En esta lección vamos a ver esto. Y es importante que veamos y leamos cada una de estas historias, cada uno de estos acontecimientos, eventos, para que nosotros podamos entender. Vamos a ver también a grandes rasgos lo que es en la lección número 16. Y en esta lección vamos a ver la pasión de Jesús, ¿sí? En esta lección vamos a ver que cronológicamente los hechos en Mateo hablan de lo que Jesús iba a pasar, todo el recorrido, todo lo que él hizo, como desde Betania, donde fue ungido por una mujer, preparado para lo que él iba a enfrentar, como él envió a sus discípulos a conseguir, a buscar un pollino. ¿Para qué? Porque en ese pollino entraría a Jerusalén, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, dirigido por los sacerdotes, los ancianos, los gobernantes, cómo pedían que fuera condenado a muerte. Sabemos que hemos visto bastantes ilustraciones, incluso hay una película que habla de la crucifixión y todo el sufrimiento que Jesús llevó. Yo les sugiero, les motivo, les invito a que vayan y estudien un estudio médico forense. Hay varios, pueden encontrar algunos, de hacer todo un estudio minucioso de lo que Jesús pasó en la cruz. Es impresionante, es a través de los evangelios cómo nos relata todo lo que Jesús pasó, lo que Jesús sufrió. Y les decía, hay una película por ahí también que ilustra de una manera muy cruel y cruda
creo que es una de las más ilustrativas. Pero vamos a ver cómo el sufrimiento de Jesús a través de las escrituras, cómo fue descrito, y nos deja un sentimiento, un cuadro estremecedor de lo que fue, pero no se detiene de una manera que podamos tomarlo con morbo. Yo creo que lo que Jesús pasó fue algo tan impresionante, tan fuerte en su vida, que aunque podamos verlo en una ilustración o lo leamos y eso nos lleve a un pensamiento y a ver lo que Jesús pasó, creo que nada se compara con la realidad y lo tan fuerte que fue el pasar este periodo o esta etapa, lo que Jesús pasó, y pues todo fue por amor a nosotros. Fue por amor, para que nosotros no tuviésemos que pasar eso. Jesús vino y pagó ese precio, pagó el precio que nosotros merecíamos o que teníamos que pagar por nuestros pecados o por nuestras acciones. Entonces vamos a ver cómo en esta lección que se llama La Pasión parte 1, la lección número 16, vamos a ver todo el recorrido, cómo empieza Jesús desde que entra en Jerusalén en un pollino. Vamos a ver citas bíblicas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cumpliéndose esta palabra, cumpliéndose esta profecía. Todo lo que Jesús hizo se cumplió, todo lo que estaba escrito se cumplió, no hizo falta nada. Y esto es impresionante, como Dios no deja nada suelto. Todo se cumple, todo en línea. No había nada que el enemigo pudiera acusar o decir, esto no se está haciendo o esto no se hizo, porque todo se cumplió. Entonces podemos ver este principio, que Jesús terminó toda la obra, hizo todo. Vamos a ver cómo también Jesús purifica el templo otra vez viendo profecías cumplidas desde Isaías, que las veíamos cumplidas en los evangelios, como los cambistas, como los comerciantes empezaron a hacer negocios durante la fiesta de la Pascua, y esto a Jesús pues lo indignó, le molestó, y vemos cómo él limpia el templo, como Jesús dice a sus discípulos que pueden orar por cualquier cosa, y representando una higuera estéril, espiritualmente no trae ningún provecho ni una oportunidad. Entonces, como consecuencia, pues fue juzgada y fue destruida. Y esto nos habla también de algo que podemos representar espiritualmente. Algunas veces o en algunas ocasiones yo he hablado con algunos grupos de alumnos que tengo la oportunidad de enseñar, y he hablado este punto de que es tan importante que a veces nosotros tomemos cosas de nuestra vida cotidiana, cosas que hacemos en lo más práctico, y algunas cosas de ellas nos pueden servir para trasladarlo a lo espiritual y aplicarlo también ahí. Cosas tan pequeñas, y esto es uno, ¿no? Representando algo, un árbol, algo que vemos, que conocemos, y que nos habla de una consecuencia cuando algo no es encontrado provechoso, que no tiene, pues no tiene algún provecho, trae destrucción, acarrea destrucción para su vida. Vamos a ver cómo los líderes religiosos desafiaban e interrogaban a Jesús en su autoridad, sobre el pago de impuestos, sobre la resurrección. Siempre buscaban la manera, y Jesús sabía responder sabiamente, siempre respondía de la mejor manera. Hablando de las parábolas, recuerden, ya vimos una lección de las parábolas, y Jesús también hablaba de ello. Jesús previene en cuanto a los líderes religiosos, los condena también. Vamos a ver que llora por Jerusalén una vez más, queriendo hablarles, evangelizarles, y ellos se negaron a escuchar. Jesús enseña de la parábola de las vírgenes, enseña a sus discípulos sobre la humildad. Qué importante es esto. Celebra con sus discípulos la última cena, y en esa última cena él menciona que él iba a ser traicionado. También él habla de la negación de Pedro. Él le dice, me vas a negar, Pedro, cuando venga algún tiempo tú lo vas a hacer. Y Jesús empieza a enseñar,
Jesús previene, Jesús enseña, ministra y habla de la oración. Y no solo él oraba, sino también en alguna ocasión él llevó a sus discípulos, lo podemos ver en los evangelios, y vemos como Jesús, cuando él fue en la última cena, después de eso va al Getsemaní y él empieza a orar. Este monte de los olivos significa lagar de aceite, y Jesús ahí va y pide que también sus discípulos oren por él. Algunos se durmieron, no pudieron permanecer con él orando. Y en esta oración, es una oración muy significativa, Jesús expresa sus verdaderos sentimientos a Dios. El deseo incluso de no pasar sobre esta situación que está a punto de enfrentar, pero dice: no sea mi voluntad sino la tuya. Y esto a mí me deja claro que Dios nos espanta cuando nosotros vamos y revelamos nuestro corazón, nuestros verdaderos sentimientos. Dios no nos va a juzgar ni nos va a condenar, menos los va a andar divulgando, pero sí nos va a ayudar y nos va a enseñar. Y es lo que Jesús hace. No pasó, tuvo que enfrentar esa situación, lo fortaleció. Y si volvemos a la lección pasada, es lo que nosotros también vamos a encontrar en la oración: fortalecer nuestras vidas espiritualmente, físicamente, y para poder enfrentar todas las situaciones que nosotros hacemos. Jesús estaba a punto de enfrentar una situación por demás difícil, dura, y él va y revela y se abre de capa, como decimos, y le dices: yo no deseo, si es posible, no quiero, pero si tú quieres, si es lo que necesito hacer, lo voy a hacer. Y él encuentra, ¿no? Jesús expresa sus verdaderos sentimientos, aún estando en agonía. Él muestra, y vemos que la respuesta era de que tenía que sufrir por nosotros y tenía que ir a una cruz, pero fue fortalecido y lo hizo. Entonces, al ser él traicionado por Judas, al ser entregado, su misión termina, ¿sí? Y vienen los soldados, lo prenden, lo llevan, lo atan, y fue con Anás, que era uno de los sumos sacerdotes, y Anás lo envía con Caifás, y vemos todo este ir y venir. Sí, empieza él a vivir pues lo que tenía que enfrentar, él lo empieza a pasar, y vemos que pues en esto Jesús decía: no se haga mi voluntad, sino la que tú dices, lo que tú has establecido y lo que yo tengo que hacer. Y en la lección número 17, que es la última lección de la semana, vamos a ver también eso, la segunda parte, ¿no? La primera parte vamos a ver cómo es todo el recorrido hasta llegar. Y en esta segunda parte de la crucifixión, que es la lección número 17, vamos a ver cómo eran los procesos conforme al derecho judío. Aquí tenemos un dato, y al derecho romano. Entonces dice que antes de hacer un juicio se hacía 4 días antes. Entonces se iniciaba un martes y se concluía viernes. Y Jesús fue así: el martes en la noche Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos, y después de la oración del Getsemaní fue conducido primero con Anás, y luego más noche lo llevaron a Caifás, y el miércoles en la mañana fue presentado ante el Sanedrín para la primera fase del proceso, y luego el jueves, en la segunda etapa del proceso, es encontrado digno de muerte, y es encomendado al prefecto de Judea, también llamado gobernador o procurador, Pilato. Este es un funcionario romano. Es interrogado por primera vez por Poncio Pilato, quien lo envía a Herodes, quien lo interroga y lo regresa a Pilato. Y el viernes por la mañana es regresado al tribunal del gobernador romano, es nuevamente interrogado y luego condenado a muerte, ¿sí? Y de ahí
conducido al lugar de la crucifixión, el Gólgota, lo que nosotros conocemos. Esto es un dato informativo que nos sirve para entender todo este proceso que él pasó, es como funcionaba. Algunos que han estudiado derecho, llevan esta carrera, saben y van a entender este concepto como muchas de las cosas de la Biblia, de muchas cosas que se establecieron en cuanto a las reglas, las normas, las leyes en el derecho romano han sido influenciados bastante. Vemos esto, que así funcionaba. Entonces Jesús, ya después de Caifás, lo llevan a Pilato y vamos a ver cómo empieza toda esta transición para que Jesús llegue hasta la crucifixión. Vemos que en esto los soldados romanos se burlaban, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas tejida y una caña en su mano derecha, le escupían, lo golpeaban en la cabeza, lo escarnecían, esto es burlándose de una manera cruel con la finalidad de humillarlo y despreciarlo. Pero en esto de vamos a ver que algunos datos que nos van a ilustrar más de lo que fue la crucifixión. En la ley judía no existía la crucifixión. El mayor castigo que ellos tenían era la pena capital por lapidación o la horca. En cambio, los romanos sí ejercían la crucifixión para determinados delitos, principalmente para los rebeldes y traidores. Entonces, por ser una amenaza para la paz y el orden social en el imperio. Entonces vamos a ver que la pena de los azotes era la inmediatamente inferior, digamos, la más abajo que la pena de muerte. Entonces sabemos cómo fueron administrados estos azotes hacia Jesús, cómo fue golpeado su cuerpo desde los pies hasta la cabeza, era azotado, lo desnudaron para prepararle y para poder propinarle aquella tortura. Lo trasladaron al pretorio, donde empezaron a quitarle la ropa y empezaron a golpearle los verdugos, le rasgaron sus vestiduras. Fue ahí mismo, a vista de todo pueblo, donde él fue azotado. Ahora vamos a ver, quiero recalcar en esta lección el significado de la importancia de la corona de espinas. Tiene un significado muy especial y muy importante, y quiero mencionar esto. Sabemos que después de los azotes fueron a juicios falsos, y antes de que él fuera crucificado, los soldados romanos le pusieron en su cabeza una corona de espinas, tejida con espinas, y una caña en su mano derecha, ya lo había mencionado. Y dice que se hincaban su rodilla delante de él, le escarnecían y le decían: salve, rey de los judíos. Mientras esta corona de espinas sería dolorosa, la corona tuvo que ver más con las burlas que con el dolor, ¿sí? Aquí los soldados estaban escupiéndole, golpeándole, insultándole por su bajo rango. Entendemos que eran soldados romanos de bajo rango. Entonces la corona de espinas fue la culminación de su burla, ¿sí? Tomando una corona como símbolo de realeza y de majestad, y convirtiéndola en algo doloroso y degradante. Para los cristianos, la corona de espinas es un recordatorio de dos cosas, ¿sí? Y esas dos cosas son que Jesús fue efectivamente un rey, ¿sí? Efectivamente es un rey, es, y un día todo el universo se va a inclinar ante Jesús. Un día se va a reconocer toda su majestad y lo que Él es, Rey de reyes, Señor de señores. Y lo que los soldados romanos pensaron que fue una burla, en realidad es una imagen de las funciones de Cristo. Primera la de siervo y segunda la de un rey, Mesías y conquistador.
Entonces, en una parte es eso, recordando eso. La otra, Jesús estaba dispuesto a soportar el dolor, ¿sí? Los insultos y la vergüenza, todo por culpa nuestra. Él pagó nuestra culpa, todo lo que nosotros merecíamos o lo que nosotros debíamos enfrentar, Jesús lo enfrentó. Esa es una de las otras cosas que se muestra aquí y quedó bien recalcado, ¿no? La corona de espinas y el sufrimiento que padeció ya se han ido, y ahora Jesús recibió la corona que Él solo es digno de recibir. Aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, hay algunos simbolismos plasmados en las coronas de espinas. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron mal y maldición. Y si ustedes recuerdan, en esta parte de esta maldición recayó sobre la humanidad. Dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Había una maldición que entró por una desobediencia, y los soldados romanos, sin saberlo, tomaron un objeto de la maldición y lo ajustaron como una corona para aquel que nos liberaría de esa maldición. Y eso es Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? Maldito, dice el que es que el colgado en un madero. Cristo vino en su perfecto sacrificio de expiación y nos liberó de la maldición del pecado, pues lo cual simboliza con una espina, ¿no? Eso entró en la maldición y era destinado para ser una burla. La corona de espinas, en efecto, fue un excelente símbolo para manifestar quién es Jesús y lo que Él vino a cumplir. Él es un rey y Él vino a liberarnos de una maldición, nos vino a hacer libres. Entonces es asombroso, no encuentro la palabra para decir qué grande es lo que Dios hizo por nosotros, qué bueno es lo que Dios hizo por nosotros, como en algo que nosotros vemos como una maldición, como algo que vino a causar tanto dolor y vergüenza, Jesús lo convierte en una liberación para nosotros y en una bendición para nuestra vida. Entonces vemos como es algo tan sorprendente, tan grande lo que Jesús ha hecho por nosotros y cómo nos ha redimido y nos ha liberado. Y fue lo que simbolizó, y los soldados, sin saberlo, sin entenderlo, ellos pues lo hicieron por burla, por escarnio, pero se estaba cumpliendo la palabra. Vamos a ver también que fue con Herodes Antipas. Mucha gente empezó a acusarle. Pilato no lo halló culpable y lo envía otra vez a Herodes. Vamos a ver cómo va y viene, ¿no?, de todo esto y cómo aparece. Y al final pues vemos que él es condenado a muerte. Sí, Herodes se alegra de ver a Jesús y le dice: bueno, te había escuchado, ¿no? Jesús es menospreciado y escarnecido. Y vemos cómo pues pasa todo esto. Entonces, cómo se cumplen las profecías, cómo la necesidad de soltar a un criminal los lleva a soltar a Barrabás y a condenar a Jesús, y cómo Pilato en una señal o en un simbolismo, él se lava las manos y dice: soy libre, yo no soy culpable de esto. Jesús fue azotado, fue crucificado, entregado para ser crucificado, y pues pagó el precio por nuestra libertad y por nuestra redención. Entonces, hermanos, es lo que nosotros vamos a estar viendo en la lección número 15, 16 y 17. Hay cosas bastante importantes y muy simbólicas para nosotros que vamos a encontrar en estas lecciones y que vendría bien a nosotros estarlo
leyendo a la par con nuestra Biblia, tomando nuestros apuntes y encontrando la revelación que Dios tiene para nosotros. Dios tiene buena palabra y Dios tiene buena revelación, que esto es parte de nuestra enseñanza y parte de nuestro crecimiento, parte de ir sabiendo cosas que son muy importantes, pero en medio de todo eso también Dios trae revelación a nuestras vidas y Dios trae convicción y cosas tan impresionantes que nosotros podemos conocer y aprender viéndolo desde este punto ilustrado, ¿no? Entonces, les animo, tomen tiempo, dedíquense. Gracias por su dedicación, felicidades por su esfuerzo, por su disposición y pues seguimos adelante. Por mi parte es todo. Que sean bendecidos grandemente, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas y pues nos seguimos viendo y seguimos aprendiendo sobre los evangelios. Que Dios les bendiga. Bendiciones.